cielos, seas tú alabado, glorificado, bendito y exaltado tu nombre santo. En esta mañana tarde elevamos nuestra oración para pedir perdón por nuestros pecados y suplicarte que la sangre bendita de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, tú nos redimas y nos limpies de toda maldad. Ahora, oh Padre, te pido la autorización para hacer este estudio y compartir con tu iglesia, con tu pueblo, con mis hermanos, con nuestra familia, el Evangelio de Cristo. Ayúdanos a comprender los tiempos presentes y el futuro que nos espera. Y pronto, el regreso de Jesús que nos aguarda. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Ven pronto, Señor. Amén y amén. Buenas tardes, bienvenidos hermanos a este canal. Un gusto tenerlos aquí presentes nuevamente. Vamos a hacer un estudio que tiene relación con el libro que hemos venido estudiando de James White, libro que se llama Incidentes de Vida. Es un gran libro donde James White, fundador de la Iglesia Adventista, nos explica cosas que son necesarias para ser adventista, pero las explica de una manera muy sencilla, sin teología. Lo que hace la teología es destruir la revelación de Dios hacia el hombre. Dios se comunica con el hombre a través de hombres santos, profetas o apóstoles. Pero los hombres en la iglesia, que no son santos, toman la iglesia como un negocio y expulsan de la iglesia a los santos, para ellos hacerse de la iglesia y vivir de la iglesia y de los santos. Y por ende se introduce un sistema filosófico humano que reemplaza a los santos y a la revelación de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y se establece así un dogma, una falsificación del Evangelio, o un pan con levadura, o un jugo de uva, pero en proceso de putrefacción, un vino fermentado, el vino de Babilonia. Hoy vamos a entender la relación de la profecía con la justificación por la fe. Hay una cita de Elena G. de White en donde ella escribió lo siguiente: muchos me han escrito preguntándome si el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe, y yo he respondido en la justificación por la fe en verdad. Y el mensaje de los tres ángeles es puramente profético. Hay mucha profecía en ese libro. Así que el estudio de la profecía está relacionado con la justificación por la fe y con el plan de redención, ya que el Evangelio eterno, el Evangelio de Cristo, está compuesto por la ley y el testimonio. Ahora, ¿qué es el testimonio? Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 19, para que entendamos qué es el testimonio. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, verso 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que el testimonio es el espíritu de profecía, o las profecías. Y las profecías son parte del Evangelio, lo que la Biblia llama el misterio de Dios. Y el misterio de Dios fue consumado o cumplido completamente en 1844, como Dios lo había anunciado a sus siervos los profetas. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Y Amós 3:7 nos dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a través de sus siervos los profetas. Así que Dios se comunica con el hombre, con la iglesia, con su pueblo, no a través de teólogos ni de pastores, sino a través de los profetas y de apóstoles, hombres santos y consagrados.
no teólogos ni filósofos, sino santos y consagrados que reciben por revelación el Evangelio y no por teología o filosofía humana. ¿Qué es lo que me habla Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12? Acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado sino por revelación de Jesucristo. Ahora, ¿quién puede recibir la revelación de Jesucristo? Vayamos a Salmos, Salmos capítulo 25, Salmos capítulo 25, versículo 14. Allí leemos lo siguiente: el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7 nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el rey Salomón, en Eclesiastés 12:13 y 14, nos dice que temer a Dios es guardar sus mandamientos. Por ende, por el comienzo del juicio investigador en 1844, como lo confiesa el primer ángel de Apocalipsis 14, o lo anuncia, es porque tenemos que temer a Dios, guardar sus mandamientos y darle gloria, mostrar su carácter santo, justo y bueno. Y la persona que teme a Dios y que tiene su carácter comprende o se le revela el secreto o misterio de Dios, que se cumplió en 1844 como Dios lo anuncia a sus siervos los profetas. Apocalipsis 17. Y en ese momento de la historia, cuando el secreto, el misterio o las profecías se cumplieron en 1844, Dios levantó al pueblo adventista para explicar aquellas profecías que estaban cumplidas para 1844. Pero ¿quiénes son los que entienden las profecías? Los que temen a Dios. Ellos son los que comprenden o son los entendidos en el secreto o misterio de Dios. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos Dios hará conocer su pacto, su evangelio. Pero cuando tú sigues a un teólogo, no estás siguiendo a un temeroso de Dios, sino simplemente a un pastor de carrera o de profesión que estudió teología, pero que no guarda ni teme a Dios, ni guarda sus mandamientos, ni teme a Dios. Por eso no entiendes el evangelio, por eso no estás sellado, y tu pastor tampoco, porque es un mundano, ciego, guía de ciegos. Vamos a comenzar entonces este estudio con James White y este libro, Incidentes de Vida, por James White, Incidentes de Vida. Y esta vez nos vamos a ir al capítulo 5. El otro día estudiamos el capítulo 11 e hicimos 3 videos solamente de ese pequeño capítulo 11. Este capítulo o esta fracción del capítulo me parece muy importante y muy de mucho poder y mucha sabiduría. Vamos a desglosar esto. Leer por leer un libro no es estudiarlo, sino simplemente leerlo. Lo que hay que hacer es analizar y estudiar el libro. Y quiero colocárselos en pantalla para que usted aprenda a estudiar conmigo estos libros. Y pueda usted hacerse del libro y luego comprenderlo por usted mismo. Y así Dios puede usarlo a usted como maestro o maestra. Y no esté eternamente necesitado o necesitada de escucharme a mí o a algún otro predicador o pastor. Sino que usted mismo o misma llegue a ser un pastor o un maestro que Dios use. Su visión de la profecía. ¿Qué puede ser más natural que el hombre al contemplar el mundo donde el mal está presente por todas partes y las marcas del desorden y la decadencia son visibles por todas partes? Se pregunte si este estado de cosas continuará siempre. Hoy está de moda en el cristianismo y en el adventismo de que las profecías no son importantes,
Con este estudio a usted le quedará claro que si usted no estudia la profecía o no comprende las profecías, está en pecado, en apostasía y no le ha amanecido. Yo me he encontrado con muchos adventistas que no quieren estudiar las profecías y que piensan que así, sin entender las profecías, van a entender la justificación por la fe. No, porque el que no entiende las profecías es porque no ha sido justificado por la fe, no ha sido limpio, emblanquecido, purificado. Por ende, lo que cree entender de la justificación por la fe es solo teoría humana, solo teología, ya que no es práctica. Por eso no entiende las profecías, o por eso minimiza las profecías, como si no fuesen importantes. Pero la profecía es el 50% del 100% del Evangelio, mandamientos y profecías, a la ley y al testimonio. Y el testimonio es el espíritu de profecía, como lo vimos en Apocalipsis 19:10. ¿Qué puede ser más natural que el hombre al contemplar el mundo donde el mal está presente por todas partes y las marcas del desorden y la decadencia son visibles en todo lugar? Se pregunte si este estado de cosas continuará siempre. ¿Y qué indagación puede tener más interés e importancia para la raza que la que se refiere a la edad del mundo en que vivimos? ¿A qué nos alienta este pionero y fundador de la Iglesia Adventista, James White, a estudiar las profecías? ¿A qué nos alientan los teólogos, pastores y sacerdotes católicos o pastores evangélicos o los nuevos pastores adventistas Omega? A que nos preocupemos solamente del amor de Jesús, a que miremos a Jesús y que la profecía no tiene interés, o que no es importante, o que no es parte del Evangelio. Y ese es el gran engaño de Satanás. Porque la Escritura me dice en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 18. Ahí me dice la Escritura lo siguiente: donde no hay visión o donde no hay profecía, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Por ende hay una relación con la profecía y la ley y la bienaventuranza. Donde no hay profecía o donde no hay visión, el pueblo perece, el pueblo peca, el pueblo muere, el pueblo se disipa, el pueblo se pierde, el pueblo se apostata. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero ¿quién guarda la ley? El que estudia la profecía. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, la revelación de Dios a través de Jesucristo, que es la profecía o el testimonio de Jesús, es para que guardemos la ley, para que nos apartemos de pecado. Y eso es lo que nos va a explicar James White en este libro, la función de la profecía en el marco de la justificación por la fe, para que volvamos a guardar la ley. Dios usa a los profetas para guiar al pueblo a que guarde nuevamente la ley. Y si el pueblo no obedece, Dios le da la profecía como advertencia al profeta para que advierta al pueblo de los acontecimientos que vienen producto de la apostasía. Vamos a leer, por lo tanto, James White. ¿Qué puede ser más natural que el hombre al contemplar el mundo donde el mal está presente por todas partes y las marcas del desorden y la decadencia son visibles por todas partes? Se pregunte si este estado de cosas continuará siempre. Por ende es loable que una persona se pregunte por el porvenir, por el mañana, y que indagación puede tener más interés e importancia
para la raza humana, que es la que se refiere a la edad del mundo en que vivimos, entender nuestro tiempo presente, para entender nuestro futuro. Pero para ello hay que entender el pasado. Quien no estudia el pasado no entiende el presente, y el que no entiende el presente no entiende el futuro. Las tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. Por lo tanto, sería razonable concluir que Dios daría al hombre una revelación que le informara respecto a temas de tan absorbente interés. Y la declaración de la Escritura está en estricto acuerdo con la razón ilustrada, cuando dice ciertamente el Señor Dios: no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Si la profecía no fuese importante, entonces ¿por qué Dios la revela a través de sus profetas? Pero vamos a entender el orden del testimonio, ya que el testimonio es el espíritu de profecía. La profecía es la historia por la cual la voluntad de Dios se cumple, como advertencia a una raza caída. Así que vamos a ver con Apocalipsis, vamos a utilizar Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Entonces vemos aquí al Padre, Dios, que tiene la revelación o la profecía, y Dios se la comunica a su Hijo, el engendrado, Jesucristo, quien a su vez se la entrega al ángel Gabriel, y Gabriel a Daniel o a Juan, y Juan a la iglesia, a nosotros, y nosotros que somos la iglesia, al mundo. Ese es el testimonio de Jesús, igual que una carrera de testimonio en el mundo atlético, en el mundo de las Olimpiadas. Tenemos esta carrera de grupos, que son los testimonios, los bastones, que son los testimonios, la carrera de posta. A eso semeja a la carrera de posta o a la carrera de testimonios, de grupos, de equipos. En la Olimpiada eso se asemeja con el testimonio de la profecía. El Padre se lo entrega al Hijo, el Hijo a Gabriel, Gabriel a Daniel, a Juan o a los profetas a la iglesia y nosotros al mundo. El testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Pero si nosotros cortamos con esa cadena, estamos en apostasía. Si no estudiamos la profecía y no la predicamos o no la entendemos, estamos en apostasía y en pecado, porque estaríamos rechazando la luz que Dios nos da. Y eso nos convertiría en Babilonia, porque según el G. White, en la página 664, párrafo 2, con gusto le puedo colocar esa cita en pantalla para que la lean conmigo, para que entiendan lo que es ser Babilonia. Página 664, párrafo 2. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Eso es Babilonia. Por ende, cuando usted no estudia la profecía, no la entiende y no la predica, entonces usted es Babilonia, aunque se llame adventista. Y está en pecado y en apostasía, porque está quebrantando. ¿Qué está quebrantando? La línea del testimonio. ¿Cuál es la línea del testimonio? Leámosla nuevamente en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Padre, a Jesucristo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel Gabriel a Juan, su siervo. El Padre al Hijo, el Hijo a Gabriel, Gabriel a Juan, Juan a la iglesia y la iglesia al mundo. Si nosotros no estudiamos Apocalipsis ni Daniel,
entonces somos Babilonia y estamos fuera del testimonio y por ende no nos ha amanecido. No estamos a la ley del testimonio. Apostasía. Volvamos al texto de James White. El objeto de la profecía es advertir al mundo de las cosas por venir a tiempo para la preparación requerida e inspirar al pueblo de Dios con nuevo valor cuando ven acercarse el momento de la plena realización de sus esperanzas. Pero ¿qué pasa si el profeta o el atalaya no cumple la función? Leamos. ¿Cuál es la función del atalaya y qué ocurre si el atalaya no cumple con dicha función? ¿Dónde podemos leer esto? En Ezequiel capítulo 3. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 9. Ezequiel 3, 1 al 9, donde leemos lo siguiente. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. En primer lugar, el profeta es enviado a los pecadores del mundo. No es enviado a Babilonia ni a Egipto. Es enviado a la iglesia, a la casa de Israel, a los adventistas. Hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Cuando se come el rollo es dulce como la miel. Pero cuando vamos a predicar el mensaje, amarga el vientre porque la gente lo rechaza o nos rechaza, el gran chasco. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Ve? Que Dios envía al profeta de la atalaya al pueblo apóstata, a la iglesia y no al mundo. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel, igual que en Apocalipsis 10, 8 en adelante. La experiencia de todo profeta o de todo ministro o misionero de la palabra, que al entender la escritura y ser encomendado para predicarla, le es dulce, pero cuando la predica y es rechazado, le amarga el vientre. Repitamos el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, haz que tu vientre coma y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Ahora me dice el versículo 4. Me dijo luego, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, no con lo que a mí se me ocurra, sino con las palabras reveladas por Dios. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Más los adventistas, más la iglesia, más la casa de Israel, no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel, porque toda la iglesia adventista, porque toda la iglesia cristiana, son duros de frente y de corazón empedernido. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así dice Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Acompáñenme ahora. Ezequiel 33 es la continuación
de lo que acabamos de leer en Ezequiel 3. Ezequiel 33. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisar al pueblo. ¿Y qué es tocar trompeta? Ya vamos a entenderlo. Lo vamos a entender con Isaías. Isaías 58, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Por lo tanto, tocar la trompeta de Dios es advertir y amonestar a la iglesia, no al mundo, a la iglesia de su pecado y apostasía. Ese es el verdadero atalaya. Y el que no hace tal cosa es un perro mudo. ¿Y qué le pasa al perro mudo? Lo que dice Ezequiel 33 en adelante. Mire, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero fíjense ahora, fíjense en el versículo 6, hermana María Cristina, cómo está. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, tomare de él a alguno, por causa de su pecado fue tomado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, a la iglesia adventista, al pueblo cristiano, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Si no lo haces, yo demandaré la sangre del impío que se pierda de tu mano, dice el Señor. Como decía este versículo, pero si la atalaya, verso 6, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, tomare de él alguno, por causa de su pecado fue tomado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, del perro mudo. Esto es lo que le espera al pastor adventista de hoy, al pastor Bullón, o al predicador Emanuel Vallejos, a todos estos que no denuncian los pecados del pueblo y que mandan a la iglesia al cielo en pecado, gracia barata. Se las tendrán que ver con Cristo y con el Padre, por mentirosos, por perros mudos, por falsos profetas y falsos atalayas. Continuemos con el hermano James White. Por ende, vimos en la Biblia que el objeto de un profeta y de la profecía es advertir al pueblo de los peligros que trae el pecado y la apostasía, y que deben apartarse de ello y volver a guardar la ley. El objeto de la profecía es advertir al mundo de las cosas por venir a tiempo para la preparación requerida e inspirar al pueblo de Dios con nuevo valor cuando ven acercarse el momento de la plena realización de sus esperanzas. Quisiera compartir con ustedes otro texto bíblico que nos explica, digamos, ahora Jesucristo mismo, la conveniencia de la profecía. Fíjese, ¿cuál es la función de la profecía y su conveniencia? Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipsis. Perdón, capítulo 22. Capítulo 22. Versículos 11 al versículo 16.
Apocalipsis 22, versículos 11 al 16. Dice Jesús, a modo de profecía, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón o mi premio conmigo, para recompensar, para dar a cada uno, según fuere su obra. Ahí está. A cada uno, para dar a cada uno, según fuere su obra. El juicio investigador, pero en ejecución, cuando Cristo llegue a la tierra. Y allí apartará a los buenos de los malos, a los cabritos de las ovejitas, el trigo de la cizaña, según fuere cada uno su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Entonces siempre el profeta nos lleva a guardar la ley y a ser salvos. Un falso profeta no te habla de la ley, no te reprende por el pecado, ni le dice al pecado por su nombre, pecado. Siempre va a buscar dar un mensaje popular, amigable, amistoso o sentimentalista, pero nunca a la ley ni al testimonio, nunca reprendiendo el pecado, nunca haciendo atalaya. Mas los perros, estas son las palabras de Cristo a través de Juan, el Padre a Cristo, Cristo a Gabriel, Gabriel a Juan, Juan a nosotros al mundo. Este es el testimonio del Padre con el Hijo. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los disolutos, los homicidas y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio, para profetizaros de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo tanto, la advertencia o la profecía o el testimonio que nos da Jesús de estas cosas es para que nos arrepintamos y guardemos sus mandamientos y podamos entrar por las puertas de la ciudad. Y así Cristo, cuando venga, recompensará a cada uno según fuere su obra, buena o mala. Y es por eso que nos advierte en el verso 11, el que es sucio, sucio, el que es inmundo, inmundo, el que se santifica, santifíquese todavía. La profecía indica que tenemos que temer a Dios y apartarnos del pecado y evitar así la condenación. Volviendo al texto de James White. El objeto de la profecía es advertir al mundo de las cosas por venir, a tiempo, para la preparación requerida e inspirar al pueblo de Dios con nuevo valor cuando ven acercarse el momento de la plena realización de sus esperanzas. Ningún juicio ha venido jamás al mundo sin anunciarse, y nadie ha caído jamás en él sin ser advertido. Y si de los tratos uniformes de Dios con nuestro mundo en el pasado podemos juzgar del futuro, entonces podemos concluir que de los acontecimientos que aún han de ocurrir, y sobre todo el gran acontecimiento en el cual se cerrará el drama de la tierra, la introducción del gran día del Señor y la venida del Hijo del Hombre, algo se sabrá y el mundo será fielmente advertido de ello antes de que tenga lugar. Entonces Dios nos ha advertido sobre esta profecía y el regreso de Jesús. Y toda profecía tiene como norma llevar al pueblo a la obediencia y a guardar la ley. Por ende, aquí nos estaba hablando de la segunda venida de Jesús y que Dios nos advierte a través de las profecías para que nos preparemos para dicho día. Revisemos rápidamente una profecía bíblica que cumple con este objetivo, de que Dios use un profeta y le entregue el testimonio para advertir al mundo sobre ese evento que se avecina y que tiene que volver a la ley de Dios. Eso es lo que hace un verdadero profeta, llevar al pueblo a la ley de Dios.
no tanto profetizar cosas. Mira lo que dice Malaquías 4:1 en adelante. Malaquías 4:1 en adelante en relación con la segunda venida de Cristo. Y por ende, con la obediencia o temer a Dios. Por ende, esto es el mensaje del primer ángel. El primer ángel nos habla de profecías. Viene el juicio, viene Cristo. Y por eso tenemos que temer a Dios y darle gloria, guardar sus mandamientos. ¿Se dan cuenta que la profecía siempre va relacionada con guardar los mandamientos? Eso es lo que hace un verdadero profeta, a la ley y al testimonio. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Ahí está la profecía. Viene, futuro. ¿Qué viene? Cristo. El día ardiente como un horno. El fuego consumidor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí está la advertencia. Entonces la profecía es que viene Cristo. Viene un juicio. ¿Y qué ocurrirá en esa venida y en juicio? ¿O en ese juicio? Los soberbios y los que hacen maldad serán estopa, ceniza. Serán quemados por el fuego en ese día ardiente, como un horno. Ya que el día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, temer a Dios y dadle gloria. ¿Se dan cuenta? Porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el cumplimiento del mensaje del primer ángel, o el primer mensaje angélico puesto en obra. Los que obedecen el mensaje están aquí explicitados. Más para vosotros, los que escuchan el mensaje del primer ángel, más para vosotros, los que teméis mi nombre. Nacerá el sol de justicia, Cristo. Es decir, el que teme a Dios, recibe el mensaje del primer ángel, teme a Dios, nace Cristo dentro de él. Se desarrolla el carácter de Jesús. Y en sus alas traerá salvación. También es salvo por Cristo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos. Salmo 91. Caerán 1000 y 10.000 a mi diestra y a mí no me llegará mal alguno. El salmo de los 144.000. Por lo tanto, aquí también está el Salmo 91. Y hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo la planta de vuestros pies. Caerán 1000 y 10.000, y mal no me llegará. En el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí está la ley de Dios. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí está la advertencia final. He aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y qué tiene que hacer Elías? Predicar la ley y el testimonio y organizar al pueblo para que vuelva a guardar la ley. Si no, viene la destrucción. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que el primer Elías, como el segundo Elías y el tercer Elías, cumplen la misma función, que es preparar el camino de la iglesia con su encuentro con su Señor, el Mesías, el Rey de Israel. ¿Se dan cuenta lo importante de este libro? De estudiar con un pionero. Y llevamos 44 minutos estudiando la Biblia, solamente habiendo leído 2 párrafos de este libro. Solamente hemos leído este párrafo y este párrafo. Y eso nos ha dado pie para estudiar la Biblia 44 minutos. Así que tomémonos unos minutos más y leamos otros párrafos para entender. Aquí vemos la importancia de estudiar con los pioneros y la diferencia de estudiar con los pioneros versus estudiar con los pastores o teólogos. Hay una tremenda diferencia. Imagínense estudiar con James White y compárelo con estudiar con Alejandro Bullón. Se nota la diferencia, ¿no? El objeto de la profecía es advertir al mundo de las cosas por venir, a tiempo, para la preparación requerida, e inspirar al pueblo de Dios con nuevo valor cuando ven acercarse el momento de la plena realización
de sus esperanzas. Ningún juicio ha venido jamás al mundo sin anunciarse, y nadie ha caído jamás en él sin ser advertido. Y si de los tratos uniformes de Dios con nuestro mundo en el pasado podemos juzgar del futuro, entonces podemos concluir que de los acontecimientos que aún han de ocurrir, y sobre todo el gran acontecimiento en el cual se cerrará el drama de la tierra, la introducción del gran día del Señor y la venida del Hijo del Hombre, algo se sabrá, y el mundo será fielmente advertido de ello antes de que tenga lugar, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11 al 16, y como lo vimos en Malaquías 4, 1 al 6, en que producto de la profecía que anuncia la venida de Cristo, se nos advierta que tenemos que temer a Dios, darle gloria y guardar sus mandamientos, o si no seremos destruidos con la maldición, con la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que hemos sido advertidos, pero el atalaya que no advierte es un perro mudo, y Dios demandará la sangre de los que se pierdan de manos del perro mudo o del falso atalaya. Sigamos leyendo. Al llamar la atención sobre estas cosas, William Miller y sus asociados fueron acusados de entrometerse en los secretos del Todopoderoso. Sin embargo, no necesitaban mejor justificación contra esta acusación que el lenguaje de Moisés en Deuteronomio 29 que leímos anteriormente. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y luego el versículo decía, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, la profecía está relacionada con guardar los mandamientos, con temer a Dios. Así que el objeto de la profecía es hacer en la mente del creyente una advertencia para que vuelva a temer a Dios. La profecía es dada para que el hombre tema a Dios, como advertencia del castigo divino por la apostasía. Dice aquí, la profecía pertenece a la parte de la Biblia que puede denominarse propiamente revelación o misterio de Dios, ya que el misterio es revelado. Está destinada a revelarnos cosas de las que no podríamos obtener información de ninguna otra manera. Una vez más, se les respondió con el argumento de que las profecías no podían entenderse, pero dice el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose directamente a la profecía de Daniel. El que lee, entienda. Mateo capítulo 24, versículo 15. Así que el que lee profecía tiene que entenderla. Según Jesús, en Mateo 24, 15. El que lea, entienda. Hablando de Daniel. Que muchas de las profecías, tales como las profecías de Daniel, que llegan hasta el fin de los gobiernos terrenales, no han sido comprendidas es muy cierto, pero afirmar que no pueden ser entendidas en ningún momento es una negación virtual de que son una porción de la revelación de Dios al hombre. Por ende, Apocalipsis se llama revelación. Pero los pastores que no entienden porque son pecadores, o los pastores que son masones, ilícitamente servidores del diablo o anticristos, no quieren que entiendan las profecías y te dicen que no se pueden comprender. Entonces hay uno que no entiende la profecía porque es pecador y te dice ese pastor que no se puede entender porque él no la entiende, ya que no teme a Dios. Pero hay otros pastores que son engañadores. Entonces, estos pastores y estos predicadores mentirosos que no guardan la ley, sino que buscan excusas para pecar y para violar la ley, no entienden las profecías. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto
y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, estas palabras son para nosotros hoy, no para el Israel de ayer. Por ende, todos estos pastores son mentirosos cuando te dicen que Apocalipsis no se puede entender. Si Apocalipsis no se puede entender, no debería llamarse Apocalipsis, porque Apocalipsis significa revelación. Y lo que es revelado es lo que se entiende. Yo no puedo no entender lo que ha sido revelado. Si yo no entiendo lo que ha sido revelado, entonces soy un impío. Así que estos pastores que niegan la revelación de Jesucristo o el derecho que tenemos de estudiar las profecías y entenderlas, son anticristos, son pecadores y son impíos, ya que no entienden la revelación. Por lo tanto, decir que no se puede entender Apocalipsis es contradecir el nombre del libro, Apocalipsis o Revelaciones. Realmente es infantil. Argumentos infantiles por infantiles espirituales. Continuemos. Dice ahora que muchas de las profecías, tales como las porciones de Daniel que llegan hasta el fin de los gobiernos terrenales, no han sido comprendidas es muy cierto, pero afirmar que no pueden ser entendidas en ningún momento es una negación virtual de que son una porción de la revelación de Dios al hombre. La revelación de Jesucristo, que el Padre le entregó a Jesús, Jesús a Gabriel, Gabriel a Juan, Juan a la iglesia y la iglesia al mundo. La revelación de Jesucristo, Apocalipsis. ¿Y qué se revela en Apocalipsis? Las profecías de Daniel referentes a la Roma imperial y a la Roma papal, a la cuarta bestia, al hierro, unido con el barro. La iglesia cristiana unida con el imperio romano. La profecía de Daniel, que llegaba muy lejos en el futuro, no podía ser comprendida por el propio profeta. ¿Por qué no? Porque el profeta no entendía la historia. ¿Qué quería entender Daniel? Veamos lo que Daniel quería entender. ¿Qué es lo que no comprendía Daniel? Daniel comprendía lo referente a Babilonia, el león o la cabeza de oro. Daniel comprendía lo referente al oso, Medo-Persia, o el pecho y los brazos de plata. Daniel también comprendía lo referente al leopardo o al vientre de bronce. Daniel no comprendía después de Grecia. Daniel no comprendía Roma. ¿Y por qué Daniel no comprendía Roma? Porque no vivía en los tiempos de Roma. No entendía la historia de Roma. Fíjese lo que Daniel quería entender. Daniel 7:19. Entonces, dice Daniel, quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, Roma imperial y Roma papal, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, las 10 tribus bárbaras, en las que se divide el imperio romano cuando cae, y del otro cuerno pequeño, el anticristo, el papado, el hombre de pecado, el rey del norte. Así que Daniel quería saber sobre la cuarta bestia, Roma imperial, Roma papal y las 10 tribus bárbaras en las que se divide Europa, a la caída de Roma occidental en la Edad Media. Entonces estos pastores dicen que no es importante estudiar la profecía. Y vemos que, según los testimonios y la Biblia, es importantísimo. Pero ¿por qué el diablo no quiere que estudiemos la profecía? Porque a través de la profecía Dios te advierte su voluntad y lo que va a acontecer si no obedeces a su ley. Ahora, en Mateo capítulo 5,
Jesús nos dice lo siguiente desde el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar o abolir la ley o los profetas, la ley y el testimonio. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ni de los testimonios, hasta que todo sea cumplido. Así que esta gente es mentirosa, porque quebranta la ley, pero se hacen pasar por cristianos, así que son anticristos, y atacan la ley y el testimonio, y hacen que creamos que están obsoletas, pero Cristo nos dice que no están obsoletas, ni la ley ni el testimonio. Por tanto, tanto la ley como los testimonios, mandamientos y profecías son para los judíos, son para los israelitas, son para Adán, son para Eva, son para Moisés, son para Abraham, son para ti, son para mí, son para el judío, son para el chino, son para el romano, son para el cristiano, son para el musulmán, son para todo el mundo, porque Cristo vino a salvar a todo el mundo, no solo a los judíos. Simplemente son excusas teológicas, filosóficas, humanas para seguir pecando. Estos son los agentes de Satanás que están dentro de la iglesia cristiana. Sigamos leyendo para terminar. La profecía de Daniel, que llegaba muy lejos en el futuro, no podía ser comprendida por el propio profeta. ¿Por qué? Porque Daniel no vivía en el tiempo de Roma, no conocía su historia. Por ende, ¿qué me indica esto? Que para entender las profecías tengo que estudiar la historia. Si no estudio la historia, no comprenderé las profecías. Pero ¿qué más importante que estudiar historia para entender las profecías? Tengo que temer a Dios, tengo que guardar sus mandamientos, tengo que guardar su ley. Y además, estudiar historia. Tampoco podría ser comprendida por nadie hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es 1798, cuando gran parte de ella se cumpliría. Es decir, para 1798, la historia de Roma iba a terminar, con el Papa recibiendo la herida mortal a manos del general Berthier, Napoleón y la Revolución Francesa en 1798. Y ahí se cumple Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, donde leemos lo siguiente. De ahí la respuesta del ángel a la ansiosa pregunta del profeta. Yo oí, pero no entendí. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, vete, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Daniel capítulo 12, versículos 8 y 10. Por lo tanto, ¿quiénes son los entendidos? Los pioneros adventistas junto con Guillermo Miller, que son los libros emblanquecidos y purificados, que se iban a levantar después de 1798, después del tiempo del fin, a predicar la revelación del libro de Daniel, a predicar el mensaje del tercer, primero y segundo ángeles, que revelan lo que Daniel no entendió, la historia de Roma imperial, Roma papal, la marca de la bestia y su imagen, la Roma norteamericana y protestante. Otra vez dice el ángel al profeta, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de acá para allá y la ciencia se multiplicará. Eso era el versículo 4 de Daniel 12. Por la naturaleza misma de la profecía de Daniel, estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, por la historia, ¿no?
Entonces en 1798, que es el tiempo del fin, la historia de Roma, en todas sus fases, sería completa. Por la naturaleza misma de la profecía de Daniel, esta estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, cuando vendrían Miller, los mileritas y los primeros adventistas, que son los limpios, blanquecidos, purificados, los entendidos, e iban a recibir esta revelación de Dios por el Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes, las vírgenes que tenían aceite o espíritu en sus lámparas, en sus Biblias. Luz a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero las vírgenes imprudentes o las vírgenes insensatas no tenían espíritu. Por lo tanto usaban la teología o la filosofía humana, y es por eso que son impíos, y no entendieron. Los impíos no entenderán, pero entenderán los entendidos. Daniel 12, 9 y 10. ¿Y quiénes son los entendidos? Los limpios, emblanquecidos y purificados, los que han sido justificados por la fe. ¿Y quién puede ser justificado por la fe y perdonado? Aquel que mira la ley y se arrepiente de su pecado. Por lo tanto, un pentecostal, un católico, un bautista o un evangélico no puede ser un entendido, ya que no mira la ley y no se arrepiente de su pecado, ya que piensa que la ley favoría y por ende no hay pecado. Los únicos que pueden ser limpios, emblanquecidos y purificados, es decir, los entendidos, son los adventistas, al mirar la ley, ir a Cristo y ser perdonados, ser justificados y ahora tenidos por dignos para entender el misterio de Dios o las profecías, ya que teme a Dios. Y el misterio de Dios o el secreto de Dios es para los que temen a Dios, y a ellos hará conocer su pacto, el Evangelio. Terminemos entonces. Por la naturaleza misma de la profecía de Daniel, esta estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, 1798, cuando habiendo pasado la mayor parte de su historia profética, iba a ser desellada, comprendida, y muchos iban a correr de un lado a otro con el conocimiento del gran tema del que tratamos, las profecías de Daniel. Esos que corrieron de un lado a otro con esa profecía revelada, Daniel y Apocalipsis, fue Miller, los mileritas y los adventistas del séptimo día, los limpios, emblanquecidos y purificados. Y los que no entendieron como ellos son los impíos, vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, el clamor de medianoche. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. También se da el resultado del aumento y difusión del conocimiento en relación con el juicio que se aproxima, que es el gran tema de la profecía. Repitamos el texto para terminar. Por la naturaleza misma de la profecía de Daniel, esta estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, cuando, habiendo pasado la mayor parte de su historia profética, iba a ser desellada. Apocalipsis. Comprendida, y muchos iban a correr de un lado a otro con el conocimiento del gran tema que se trata. También se da el resultado del aumento y difusión del conocimiento en relación con el juicio que se aproxima, que es el gran tema de la profecía. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los sabios o los entendidos. Ahora, fíjese que esto es importante, y con esto vamos a terminar. Dice que entenderán los sabios o los entendidos, que entienden. Entendamos lo que es la sabiduría. La sabiduría, o el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de los Salmos. Vamos a buscar el versículo. Es Proverbios 1:7 y 9:10. Vamos a Proverbios 1:7 y 9:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, es decir, el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Y qué dice el primer ángel?
teme a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio llegó. ¿Y quién entiende la profecía? El que teme a Jehová. ¿Se acuerdan? Salmo 25:14. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Por ende, hay una relación entre la profecía, la justificación por la fe, la ley, los mandamientos y la salvación. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También podemos ir al capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Bien, ¿por qué les digo eso? ¿Por qué les digo eso? Porque el que tiene sabiduría o el que teme a Dios es el que entiende la profecía. Como decía Salmos 25:14. Salmos 25:14. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quién entiende el pacto del Evangelio? ¿Quién entiende los mandamientos y las profecías? Los que temen a Dios. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Profecía conectada con el juicio. Profecía conectada con la justificación por la fe. Entonces, ¿qué nos decía James White en el capítulo 5 que estuvimos leyendo recién? Decía él, citando Daniel capítulo 12, verso 8 al 10. Muchos serán purificados y emblanquecidos. ¿Dónde nos purificamos y nos emblanquecimos? En la sangre del Cordero. Justificación por la fe. Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados. Pero los impíos obrarán impíamente, los pecadores, y ninguno de los impíos entenderá. Las vírgenes imprudentes que no tienen aceite en sus lámparas. Pero los sabios entenderán. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los entendidos? ¿Qué es la sabiduría? El temor a Dios. Y la inteligencia, apartarse de iniquidad, apartarse de pecado. Para terminar, acompáñenme a Daniel capítulo 2. Fíjense lo que vamos a entender acá. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Versículo 21. El cambio de los tiempos. Luego un poquito antes, miren. Acuérdense de ese texto que dice en Amos 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces los profetas temían a Dios. Los profetas eran temerosos a Dios y eran sabios, porque temían a Dios. Igual que los pioneros adventistas. Por eso son limpios, emblanquecidos y purificados, son los entendidos. Por ende, lo contrario a los entendidos eran los impíos. Y ninguno de los impíos entenderá. Entonces los entendidos son las vírgenes prudentes, mientras que las vírgenes insensatas son los impíos, que en 1844 no entendieron las profecías por no tener aceite o espíritu en sus Biblias, en sus lámparas. Entonces, aquí en Daniel 2 dice, verso 17 al 19, se fue luego Daniel a su casa y declaró el asunto a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio o secreto, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado, no teología, sino revelación. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Y qué decía Daniel?
que en el fin del tiempo, o en el tiempo del fin, ¿quiénes entenderían? Entenderán los sabios o los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos o los sabios? Los que reciben la sabiduría de Dios por revelación por el Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu Santo. Y también dará ciencia a los entendidos. ¿Qué es la ciencia? Daniel capítulo 12, verso 4 decía que la ciencia se aumentará. ¿Qué es la ciencia? El conocimiento de las profecías. ¿Y qué es la sabiduría? El temor a Jehová, guardar sus mandamientos. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los que tienen ciencia? Los que temen a Dios, los sabios, los entendidos, los que han sido limpios, emblanquecidos y purificados en la sangre del Cordero. Y ahora, por la gracia divina, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, temen a Dios y guarda sus mandamientos. Por ende Dios les revela su pacto y su secreto, porque son entendidos. Y es por eso que reciben la ciencia, como entendidos. Pero los que no entienden como los primeros son impíos, porque no se han limpiado, ni purificado, ni emblanquecido en la sangre del Cordero. No temen a Dios, no entienden el Evangelio y por ende no se les ha revelado, no se les ha revelado el secreto. No están ni a la ley ni al testimonio. Por tanto, no les ha amanecido. Espero que este estudio, como leía por ahí, no tanto les sorprenda, sino más bien sea para la gloria de Dios, del Padre y del Hijo, pero sobre todo para que tú y yo aprendamos a temer a Jehová, porque la hora de su juicio ya ha llegado. Maranata, el Señor Jesús ya viene.